El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada mañana amanece el sol. A Pastor Bill siempre le gusta grabar estos videos cuando se pone el sol o cuando amanece, porque él dice que la luz va a ser crujiente, las imágenes jugosas. Él quiere grabar durante la hora dorada. Yo nunca he podido entender la comparación entre la filmación y la comida. Es crujiente como el tocino, es jugoso como una fresa, pero Pastor Bill sabe lo mejor, que es cuando el sol amanece y cuando se pone, esa es cuando la luz va a brillar. Cada uno de nosotros nos podemos relacionar al ritmo del sol, sabemos dónde amanece, sabemos por cuál ventana entra, sabemos cuando se pone el sol al desvanecerse la luz. Para nosotros parece como si el sol siempre se estuviera moviendo, un ritmo perpetuo de luz y calor. Cuando Dios lo puso en los cielos, la luna y las estrellas, Él vio todo lo que había hecho y dijo que era bueno. Un día hubo un hombre que se atrevió a orar y lo hizo delante de todo el pueblo y se lo dijo al Señor. Y en este día, este hombre se atrevió a orar que el sol se detuviera. How firm a foundation, ye saints of the Lord, is laid for your faith in His excellent word. What more can He say than to you He hath said? To you for refuge to Jesus hath led. I am with thee, oh, be not dismayed, for I am thy God, and will still give thee aid. I'll strengthen thee, help thee, cause thee to stand, upheld by my righteous omnipotent hand. The deep waters I call thee to go. The rivers of sorrow shall not overflow. For I will be with thee, thy troubles to bless, and sanctify to thee thy deepest strength. Fiery trials my pathway shall lie, my grace all sufficient shall be thy supply. The flame shall not hurt thee, I only design thy dross to consume, and thy gold to refine. The soul that on Jesus has shame.
De todas las Pascuas que hemos tenido como iglesia, esta es la Pascua que más había planeado. Las personas siempre me han dicho, debes planear de antemano. Y este es el año en el cual yo había planeado. Teníamos planes de tener el Bunny Run, teníamos nuevas cosas que queríamos revelarle a la iglesia. El día de Bunny Run es un día bien divertido. Tenemos un desayuno, hay una carrera de 5 kilómetros. Íbamos a empezar una nueva serie de sermones y vamos a tener el coro cantando la semana antes de la Pascua, preparándonos para la Pascua. Y vamos a invitar a personas. Yo iba a gritar, Él ha resucitado, y la iglesia iba a contestar, Él ha resucitado. Y todos nosotros somos testigos. Pero no hay coro cantando. No tuvimos el Bunny Run. Y no estoy predicando esos sermones. La crisis del coronavirus ha cambiado todo lo que yo tenía planeado. Hay un proverbio, Proverbios 16:9, que dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Así que Dios tenía otros planes. Él sabía que íbamos a estar estudiando a Josué e íbamos a empezar o acercarnos a un fin de semana de Pascua donde no nos íbamos a poder reunir, pero yo estoy comprometido a levantar el nombre del Señor al empezar esta semana de la pasión. Y este jueves vemos el arresto de Jesús, el viernes su muerte y el domingo su resurrección. En la resurrección de Pascua, esta semana vamos a estar leyendo sobre la pasión. Esta semana vamos a tener videos donde ustedes van a poder compartir con sus seres queridos. Vamos a tener un video este viernes, este domingo. Vamos a tener una experiencia de Pascua tipo drive-thru en la iglesia. Alguien puso en mi Facebook que la iglesia puede que esté vacía, pero también la tumba está vacía y Jesús está vivo. Estamos celebrando la Pascua y vamos a levantar su nombre en alto. Pónganse de pie y lo vamos a adorar. Sin is broken, you have saved me.
is written, Christ is risen, Jesus, you are Lord of all. No beginning and no end, and you're my hope and my defense. You came to seek and save the lost. You paid it all upon the cross. And you are stronger, you are stronger. Sin is broken, you have saved me. It is written, Christ is risen, Jesus, you are Lord of all. So let your name be lifted higher, be lifted higher, be lifted higher. So let your name be lifted higher, be lifted higher, be lifted higher. So let your name be lifted higher, be lifted higher, be lifted higher. So let your name be lifted higher, be lifted higher, be lifted higher. You are stronger, you are stronger. Sin is broken, you have saved me. It is written, Christ is risen, Jesus, you are Lord of all. And you are stronger, you are stronger. Sin is broken, you have saved me. It is written, Christ is risen, Jesus, you are Lord of all. Jesus, you are Lord of all. And Jesus, you are Lord of all. Los invito a abrir sus Biblias conmigo y vayan al libro de Josué. Vamos a Josué 10, versículos 12 al 14, y los invito a que se mantengan de pie para la lectura de Josué 10, 12 al 14. Vamos a leer sobre el milagro increíble que hizo Dios el día que el sol se detuvo. Y porque esta es la palabra de Dios y tú y yo vamos a pasar tiempo estudiando esta palabra juntos, te pido que le des tu atención completa, que tengas tu Biblia abierta, que tengas un lapicero, un papel y tomes apuntes. Y si hay algo que te va a distraer como el teléfono o otro aparato, te pido que lo pongas a un lado porque vamos a aprender sobre algo que hizo Dios. Es algo difícil de entender. Nunca hemos visto algo así, que el sol se detenga. Vamos a leer Josué 10, 12 al 14. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel.
Esa es la lectura de la palabra de Dios. Por favor, siéntense. Este es un pasaje en el versículo 12 donde Josué habla con Yahweh y cuando habla con Yahweh se dirige hacia el sol y la luna y les dice que se detengan y dice que eso es lo que pasó para que el ejército de Israel dirigido por Josué pudiera ir y tomar venganza sobre sus enemigos cuando en realidad es Jehová peleando por ellos. Y se espera aquí en este pasaje que esto sea difícil de entender. Los milagros, por definición, son fuera de lo ordinario, son cosas supernaturales, son cosas que Dios hace y se espera incluso el escritor de Josué sabe que esto va a ser difícil de entender y cita el libro de Jacer. Y este libro no es la continuación de la película de Aladino. Es un libro, Jacer, los lectores en este entonces sabían sobre este libro y dice en el versículo 14 que el Señor contestó semejante oración. Lo que estamos estudiando no es solamente un milagro de Dios para que su ejército de Israel derrotara a sus enemigos, pero también es una respuesta a una oración, la oración de Josué. Dice aquí muy claramente que Dios escuchó lo que Josué dijo, que Josué estaba orando al Señor y a pesar de que se dirigió a la luna y al sol, era una declaración hacia Dios y Dios escuchó y lo hizo. Esto es un milagro increíble, pero también es un ejemplo para nosotros de cómo Dios contesta oraciones. La pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es ¿por qué Josué pidió que el sol se detuviera? ¿De dónde se le ocurrió esta idea? ¿Por qué le pidió esto a Dios? Tenemos que regresar al versículo 8 para ver el contexto. Y lo que está pasando aquí es que los israelitas están entrando a la tierra prometida y lo hemos estado leyendo esta semana, ¿verdad? Equipo Josué, ¿qué victorias han tenido en Jericó? Y después de lidiar con pecado en el pueblo y después los gabaonitas entran como aliados de ellos y otros 5 reinos se juntan, forman alianza contra Israel. Y Gabaón le pide ayuda a Israel y el pueblo de Israel va a pelear y en el versículo 8 dice, no les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Y si recuerdas, cuando empezamos a estudiar Josué, vimos en Josué 1:9 que le dijo que sea fuerte y valiente, pero antes de eso en el versículo 5 dice, nadie podrá hacerte frente. Aquí hay otra declaración similar a esa, donde el Señor les dice que nadie va a poder hacerle frente, ni tan siquiera uno de ellos va a poder pelear contra ellos. Inspirado por esa promesa, mira cómo Josué contesta en el versículo 9. Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Cuando Dios dice que ni tan siquiera un hombre te va a poder hacer frente, Josué no dice, no se preocupen, yo estoy en control de esto, no tiene confianza en sí mismo, sino que marchan toda la noche y al atacar, Yahweh
entra en confusión, entra en pánico a los enemigos. El pueblo de Israel viene contra ellos, pero también Dios hace que los enemigos entren en pánico. Dice, después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Aseca y a Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Erón, el Señor lo destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Seco. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Vemos aquí Yahweh peleando por ellos, haciéndolos entrar en pánico y enviando una tormenta de granizo desde los cielos. Y más de los enemigos murieron por el granizo que por los israelitas a fila de espada. Vemos una imagen poderosa de cómo Dios está haciendo algo increíble por medio de su poder soberano, y vemos a Israel peleando, inspirados por la promesa de Dios de que nadie iba a poder hacerles frente. Vemos la soberanía divina y la responsabilidad del ser humano, pero en realidad Dios es el que está peleando más que cualquier otro hombre. Quiero que veas que esta promesa, esta fe que tiene Josué en esta promesa, por eso es que él dice, él sabe que van contra el enemigo y él sabe que Dios dijo que ni tan siquiera uno de ellos iba a poderles hacer frente. Y él sabe que van contra ellos y necesitan la luz del día, y por eso dice, necesito que el sol se detenga para que podamos seguir contra el enemigo. Todo está estimulado por su oración, por la promesa que Dios les había hecho, que ningún hombre iba a poder hacerles frente. Este es el plan de Dios. Dios quería que nosotros estudiáramos Josué juntos. Él quería que tú escucharas esta palabra aquí, porque cuando estudiamos el libro de Números, y les pido que vayan a Números 14, 5 al 11, todos, por favor vayan a Números 14, 5 al 11, porque tuvimos un sermón titulado 40 años, cuando estudiamos este libro, de cómo, que se trató de cuando dos espías salieron a espiar la tierra que Dios les había prometido, y ellos estaban listos para ver al pueblo obtener una victoria, y vimos como hubo una falta de fe a causa de los otros 10 espías que estaban preocupados por el enemigo. El pueblo empezó a renegar, y por eso tuvieron que andar errantes en el desierto por 40 años. Esta es la continuación a eso. Ahora Josué está haciendo lo que se debió haber hecho en Números. Ahora está sucediendo en Josué, cuando Dios está preparando a su pueblo para ir a la guerra. Ahora aquí en Números 14, versículo 5, hay que recordar lo que pasó, donde ellos no cumplieron en Números. Dice, entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel, cuando dijeron que debieron regresar a Egipto, cuando los israelitas dijeron que debieron regresar a Egipto. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel. Aquí tenemos a Josué hablando en el libro de Números. La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa.
Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Josué sabía que la victoria viene de Yahweh cuando Él pelea por nosotros. Es una tierra fértil donde fluyen la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Aquí tenemos a Josué dándonos el lema del libro de Josué. Él sabe cómo termina la historia. Dios está con nosotros, nos va a dar la victoria. Vamos, equipo Josué. Es lo que él está diciendo aquí. ¿Y cuál es la respuesta que él recibe? Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Si ellos hubieran obedecido, si hubieran entendido que Dios iba a tirar granizo a sus enemigos. No sé si recuerdas este sermón. Cada uno de nosotros identificamos una promesa que Dios nos ha dado, que tenemos que creer. Hubieron personas que se reunieron conmigo para hablar sobre esa promesa y de cómo ellos querían ser personas de fe. Y aquí en Josué vemos a personas de fe. El punto número 1 es: actúa por fe en las promesas de Dios. Actúa por fe en las promesas de Dios. Esto es lo que Josué dijo que debían hacer en Números, pero en realidad sucedió en Josué. Hay que tener fe en la promesa. De hecho, cuando los israelitas querían apedrear a Josué, vemos aquí en Números 14:11, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Mira cómo lo toma Dios. Dios dice lo que va a hacer. Él nos ha dado una promesa y Él espera que sus hijos crean lo que Él dice. Y por eso Él se deleitó en Josué y Caleb, porque confiaron. Y ahora Josué está corriendo contra el enemigo y Dios está haciendo al enemigo entrar en pánico, está enviando granizo y Dios está peleando por ellos y la gente está creyendo al ir a la batalla, y la fe de Josué es tan real. Vamos a Josué 10, porque quiero que hagas una línea en tu mente de Josué capítulo 1 a la oración de Josué en el capítulo 10. Cuando Dios escucha esta promesa de Dios y Él responde con fe, Él actúa con fe por medio de la promesa. Esa fe lo estimula a orar para que Dios detenga el sol, para que ellos puedan continuar contra el enemigo. Esto es algo que no vimos en Números. Vimos que necesitaban tener fe en la promesa, pero no vimos ese paso de fe. Cuando tú tienes fe en la promesa, lo que pasa es la oración de fe. Esa promesa te debe estimular a orar. Esto es tan importante para nosotros, especialmente al pasar este tiempo difícil de la crisis del coronavirus. Y conozco a mucha gente y dicen cosas positivas como Dios va a obrar todo para bien, va a haber un gran avivamiento al final de esto. Un día todos vamos a estar en la iglesia y va a ser mejor que antes. Bueno, vamos a tomar esa idea. Si tú crees que Dios puede tomar esto malo y obrarlo para bien, este es un versículo muy famosamente recitado, Romanos 8:28, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien para quienes lo aman. Quiero que por favor no asumas que Dios lo va a hacer. Tienes que pedirle a Dios que haga lo que Él dice que va a hacer. Que sus promesas
estimulen tus oraciones, que tú puedas pedirle a Él conforme a las promesas. Hay una oración de fe donde pedimos y recibimos, tocamos y se abren las puertas. Jesús prometió que que nosotros pedimos cualquier cosa en su nombre, Él lo va a hacer. Pregúntale a mi Padre y Él lo va a hacer. Y si tú tienes fe, tú puedes mover montañas. Estas son cosas que Jesús dijo, cosas que nos deben inspirar a orar con fe. Cuando yo predico sobre la oración de fe, y lo hago de vez en cuando porque aparece muchas veces en la Biblia, y aquí estamos viendo un ejemplo con esta historia de Josué y el sol. Cuando yo predico sobre este tema es controversial y siempre recibo críticas de las personas cuando hablamos acerca de la oración de fe. Quiero que te des cuenta, hay que pensar, no hay que asumir que yo ya sé todo. No vamos a basar esto en si nosotros sentimos que nuestras oraciones han sido contestadas, sino entremos humildemente a la palabra de Dios y estudiemos qué es esta oración de fe. Vamos a tratar de entender este misterio de cómo Dios dice que Él va a hacer algo y nada lo va a detener, pero a la misma vez Él quiere que su pueblo ore y que actúen conforme a lo que Él ha dicho por medio de las oraciones, cómo la voluntad soberanía de Dios y la responsabilidad humana de nosotros de orar, cómo interactúan. Eso es lo que está pasando aquí. Josué tenía tanta fe que delante de todos Él dice, sol, detente. Tienes que tener fe para decir esto delante de tus amigos. Esto nunca ha sucedido. Tú vas a pedir que esto suceda para que tú puedas continuar contra el enemigo y Dios escucha. Esto es una imagen hermosa de cómo Dios va peleando por Israel. Él está tirando granizo a los enemigos y Josué va con los israelitas contra el enemigo. Vemos a Dios obrando y Josué con su pueblo por fe, entrando a la batalla. Dios está peleando y el pueblo está peleando. Tenemos que pensar de esa manera. Es difícil para nosotros pensar que si Dios ya tiene su plan, entonces, ¿dónde cabo yo? Tú entras por medio de la fe, es lo que dice la Biblia. Y espero que tú estés listo para estudiar esto en la Biblia y no pienses, bueno, yo ya oro así y yo oré y no recibí respuestas, entonces yo no creo en eso. No vamos a basarnos en tus experiencias, no vamos a leer la Biblia como que ya sabemos todo, vamos a pensar sobre la oración de fe. Ve conmigo a Santiago, capítulo 5, versículo 15, y vamos a estudiar la oración de fe juntos. Vamos a ver Santiago 5, 15, 16, donde vamos a ver otro ejemplo. Si tú ves a Santiago 5, 15, lo dice muy claramente. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecado, será perdonado. Claramente hay una oración de fe en la Biblia y cuando esta oración es hecha, vemos que los enfermos son sanados, vemos que personas que están en pecado son perdonadas, los pecadores son perdonados, enfermos sanados. 16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Cuando las personas oran y son estimuladas por esas promesas, esas oraciones van hacia Dios y las personas son sanadas. Y tú puedes decir, yo nunca he orado por alguien y ver que alguien es sanado. Bueno, esta es la palabra eterna de Dios. Y dice que sí hay una oración de fe. Podemos orar que alguien se arrepienta y esa persona puede ser salva. Eso es lo que está diciendo. Y da un ejemplo en los versículos 17 y 18. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio.
Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Vemos en Josué un hombre que pidió que se detuviera el sol y ahora aquí vemos a Elías pidiendo que deje de llover. No debemos pensar, bueno, eso era en el tiempo de la Biblia. Estos hombres eran iguales que nosotros. Es difícil para un judío leer sobre Elías porque Elías era un hombre muy respetado. Su nombre significa Yahweh es Dios. Cuando dices su nombre, estás diciendo una afirmación sobre quién Dios es. En la mente de todos había mucho respeto hacia a Elías en Israel. Y ellos sabían esta historia de cómo él oró que no lloviera y dejó de llover. ¿De qué se trata esto? No solo lo leas, vamos a buscarlo en Primera de Reyes, capítulo 17, 1. Tal vez no has leído este libro recientemente, pero ve conmigo a Primera de Reyes 17, 1. Tal vez sabes sobre Santiago 5, sabes sobre estas oraciones, pero ¿lo has estudiado? Estamos empezando a entender por qué Josué oró que se detuviera el sol, porque él sabía que nadie podía detenerlos hasta que conquistaran al enemigo. Ahora Elías está orando que deje de llover. ¿Cuáles son las promesas de Dios que él está creyendo, que él está confiando? Si tú ves a Primera de Reyes 17, 1, ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Y esto es porque este pueblo estaba sirviendo a Baal. Él le dijo al rey, así como vive Jehová, no va a haber lluvia hasta que yo lo diga. Piensa en la fe de Josué delante de todos, pidiéndole al sol que se detuviera. Piensa en la fe de Elías yendo delante del rey, diciendo, no va a haber lluvia. Esta fue una cachetada contra el falso dios de Baal, el supuesto dios de la fertilidad que les daba la lluvia para la cosecha. Y aquí vemos que ya no va a haber lluvia. ¿Cuál es el propósito de Elías? Tenemos que regresar a Deuteronomio. Esta es una referencia que deberías escribir y estudiar, donde dice que si te olvidas de Dios, si tú empiezas a servir a otros ídolos, que voy a parar la lluvia. Y sabemos que la cultura de ellos se basaba en la agricultura y dependía del agua. Dios iba a parar el agua si estaban adorando a otros dioses. ¿Por qué Elías dice que no va a haber lluvia? Porque la gente se estaba desviando a la idolatría. Y esto es algo que Dios había dicho si ellos seguían a la idolatría. Ahora ve a Primera de Reyes 18, versículo 1. Debes leer estos dos capítulos, son increíbles. Elías en el capítulo 17 hace un milagro y además tiene una pelea contra los dioses de los enemigos. Hay una pelea profética donde Jehová envía fuego desde el cielo comprobando que él es Dios sobre Baal y él va y mata, Elías va y mata a los enemigos y el pueblo israelita gritando Yahweh, 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 Jehová es Dios. En el capítulo 18, versículo 1, más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Después que el punto se ha comprobado de que Dios está en control del sol, la luna y las estrellas y la lluvia,
Después de comprobar este punto, él dice que va a llover. Otra vez, la palabra vino a Elías. Cuando hay una promesa y cuando hay una fe en la promesa, esa fe en la promesa se convierte en una oración. El punto número 2 es, pídele a Dios que haga lo que prometió. Ya sabemos las promesas, tenemos fe en las promesas, es lo que aprendimos que debimos hacer en Números. Si tienes fe en la promesa, pídele a Dios que haga lo que prometió. No se basa en tú hablando al sol, sino porque van contra el enemigo. No es como que Elías y Josué simplemente pidieron algo al azar, sino ellos tenían la oración de fe basándose en las promesas de Dios. Estas oraciones fueron estimuladas por sus promesas, porque tú lo has prometido, te estoy pidiendo que actúes, porque tú dijiste esto, te estoy pidiendo que hagas esto. Esta virus es mala. La gente tiene miedo de enfermarse, de morir. La gente se está aislando, las iglesias están cerradas, eventos sociales han sido canceladas, la gente no se puede casar como antes, la economía se está moviendo hacia una dirección peligrosa. Esta virus es peligrosa, pero Dios ha prometido tomar lo malo y hacerlo obrar para el bien. Señor, enséñanos tu gloria por medio de esta prueba. Esa es la diferencia. No solo tomar la promesa, pero orar conforme a la promesa. Vemos dos ejemplos con Elías y con Josué y vemos la declaración clara en Santiago 5:15. Déjame compartir contigo de cómo algo así puede pasar hoy en día aquí en nuestra iglesia. Vamos a ver a mi amigo Jeremy Beal. Hola, soy Jeremy Beal y tengo el privilegio de dirigir la clase de inglés aquí en Campus Bible Church, pero antes de estar aquí yo era misionero en Indonesia y te quiero contar lo que pasó una vez. Yo estaba manejando por el pueblo en mi motocicleta y había una pareja que mi esposa y yo habíamos estado evangelizando, pero el esposo no recibía muy bien la palabra, pero yo quería compartir más y estaba orando. Dios, por favor, dame una razón para poder detenerme en su restaurante, pero necesito una razón por la cual parar. Paraba muy frecuentemente en el restaurante, no quería parar otra vez sin una razón y no ser un invitado no bienvenido. Vi hacia las nubes y oré, Señor, si tan siquiera pudiera llover para poder entrar como excusa al restaurante, y de repente empieza a llover. Y cuando llueve en Indonesia, si estás bajo la lluvia por 2 segundos, estás empapado. Entonces, de repente empezó a llover y yo entré al restaurante y el restaurante estaba vacío, solamente estaba Rina, la esposa de mi amigo, y, y me senté y empecé a hablar con ella y pude compartir el evangelio con ella y ella fue muy receptiva, hizo muchas preguntas, estaba lista para escuchar. En Indonesia nunca hubiera podido hablar con la esposa de mi amigo y si él hubiera estado allí, a él no le interesaría la conversación, pero por la lluvia yo pude compartir todo con ella y le di gracias a Dios por la oportunidad. Tal vez tú piensas que Dios no va a contestar una oración así, pero yo te voy a decir que Él lo hizo por mí.
Allí hay otro ejemplo. Vimos a Josué con el sol, Elías con la lluvia y nuestro propio Jeremy Peel compartiendo su ejemplo de cómo Dios contesta oraciones. Esta es la meta que queremos cumplir. Que tú y yo podamos hacer una oración de fe, de que Dios va a contestar y va a hacer algo increíble. Esto es algo que tenemos que empezar a hacer. Tenemos que estudiar la escritura y al tener fe en la promesa, eso nos va a estimular a orar oraciones de fe y vamos a pedirle a Dios que haga lo que dijo que va a hacer. Jesús enseñó sobre esto. Espero que los ejemplos que hemos visto te han inspirado. Vamos a Marcos 11:22. Marcos 11:22. Vamos a ver cómo hacer estas oraciones. Aquí vemos una historia donde Jesús maldice una higuera porque no tenía fruta. Y vemos aquí, aquí es la semana de pasión, así como estamos ahorita. Aquí Jesús está con sus discípulos y sus discípulos señalan a una higuera y como no tiene fruto. Marcos 11:22. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Y recuerda, cuando Jesús dice, les digo la verdad, cuando Él usa esa frase, Él sabe que nosotros vamos a tener un tiempo difícil en creer esto, pero es cierto. El 23, les digo la verdad, ustedes pueden decir a esa montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Ahora estamos echando las montañas al mar. El punto es que si no dudas y crees, Él lo va a hacer. Él va a contestar esta oración. El versículo 24, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Jesús está diciendo que la fe es un factor en si una oración va a ser contestada. Si tú dudas, no esperes que Dios va a contestar. Si tú crees, Él va a contestar. Él está diciendo, discípulos, hay una oración de fe. No se sorprendan cuando la higuera se seca. Cuando tú oras con fe, tal vez sea un buen momento para que tú y yo pensemos sobre las cosas que debemos pedirle a Dios. Yo creo que en este tiempo de esta crisis, no pienso que debemos asumir que todo esto va a terminar bien. Hay una posibilidad que las personas de la iglesia se enfermen. Hay posibilidad que cuando regresemos a la iglesia hayan personas que no se sientan seguras en la iglesia, personas que normalmente invitamos a la iglesia no van a querer venir. Hay muchas escenas o escenarios que pueden suceder. Y el pueblo de Dios necesita estar pensando en promesas que se aplican a esta situación y cómo debemos confiar en esas promesas y cómo debemos ser estimulados por esas promesas. ¿Qué es lo que Dios ha dicho que va a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos ha enseñado? La gente piensa que la oración de fe es simplemente sobre un enfermo ser sanado. El punto de esta oración no es que vayamos y oremos por algo que suceda. El punto es que sepamos las promesas que son verdad. Como Dios ha dicho esto, yo voy a pedirle que haga lo siguiente. Tal vez va a tomar tiempo para creer esas promesas, a entender esas promesas. Tal vez tenemos que orar por sabiduría. Si pedimos por sabiduría, sin duda, Él nos va a dar sabiduría. Tal vez tu primera oración de fe es que sepamos
es que oremos, Señor, dame sabiduría sobre lo que yo debería pedir. Vamos a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, donde vemos el Padre Nuestro. No solamente es Jesús orando al Padre, sino Jesús enseñándole a los discípulos cómo orar. Y tal vez sea un tiempo justo para pensar, ¿por qué debería estar, por cuáles cosas debería estar orando? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Por qué debería orar? ¿Por cuáles cosas debería orar? Mateo 6, 9 al 13. Pero tú, cuando ores, apártate a solas. Ora de la siguiente manera, el versículo 9. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. El otro día estaba hablando con un amigo y cómo naturalmente queremos que Dios perdone nuestros pecados. Sabemos que necesitamos que Él provea, pedimos que proteja a las personas del mal, pero esta oración empieza, vemos que esta oración empieza con Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. La oración de que Dios, de que su nombre sea santo, que su nombre sea levantado, que más personas crean en Él, que más personas vivan para Él, que Dios le ha dado a Jesús el nombre sobre todos los nombres y que las personas sean salvas, porque un día todos van a decir que Jesús es el Señor, todos se van a arrodillar y todos van a confesar que Él es Señor, pero estamos orando que su nombre sea santificado. ¿Cómo Jesús va a recibir la gloria mediante esta crisis? Que tu reino venga. El reino del cielo se está acercando, por eso la gente se tiene que arrepentir para que puedan entrar la esfera de salvación, este nuevo reino donde podemos entrar por fe. Este reino va a empezar cuando Jesús regrese y todo ojo le verá el reino de nuestro Dios y va a establecer su reino para siempre. Vamos a pedirle a Jesús que se cumpla su voluntad en la tierra como se cumpla en el cielo. Tú nos has enseñado tu voluntad, que tu voluntad sea hecha. Sabemos que tú no quieres que la gente perezca, pero que quieres que todos sean salvos y que conozcan tu verdad. Sabemos que tu voluntad es que la gente se salve. Así es como deberíamos estar orando. ¿Estás orando así? ¿Estás orando como Jesús nos enseñó? No te estoy diciendo, ¿sabes orar así? No es si te lo sabes o no. No es si orabas así antes, sino hoy, ahora, cuando este mundo está enfrentando esta maldad, estás orando para que su nombre sea santificado, ah, para que se cumpla su voluntad, para que Jesús reciba la gloria. No te estoy pidiendo que si has orado en el pasado, te estoy preguntando si estás orando ahora durante esta crisis. Dios va a ganar la victoria, pero nosotros tenemos que pelear también. El punto número 3, sigue orando hasta que el Hijo esté en el cielo. Sigue orando hasta que el Hijo esté en el cielo. Y Jesús dijo que cuando Él regrese, Él va a buscar fe en la tierra, que se sepa que en Huntington Beach hay personas que están orando con fe, creyendo que Él va a regresar como lo dijo y vamos a orar hasta que lo veamos en el cielo.
Me pregunto cómo la gente recibe la idea de que Jesús va a regresar. La gente ha de pensar que es algo estúpido. Piensan, qué tontos. Tal vez no creen que Él murió y resucitó. Definitivamente no creen que va a regresar y que todos en la tierra lo van a ver y que va a haber un gran luto y que va a haber una gran batalla, pero Jesús va a ganar en una victoria épica al pelear por su pueblo, porque la victoria pertenece al Señor. Tal vez muchas personas piensen que la venida del Señor es una locura, pero es porque no tienen fe. Pero déjame decirte, todo ojo le verá. ¿Tú crees que es impresionante que un hombre ore y el sol se detenga? Imagínate qué tan impresionante es cuando tú ores Maranata y Jesús aparezca. Cuando todas nuestras oraciones son contestadas y podamos ver al Señor y los que estemos vivos vamos a ser levantados en las nubes y vamos a estar con Él para siempre y Él va a ganar la victoria contra todos sus enemigos. Jesús gana. ¿Estás orando así? ¿Como que va a suceder? ¿Estás orando por el sol, la lluvia, las montañas? Eso es algo pequeño en comparación a Jesús regresando en las nubes y todos viéndolo. Eso es lo que va a pasar. Debemos orar que su nombre sea levantado, que su voluntad sea hecha, porque un día vas a cerrar tus ojos y luego los vas a abrir y vas a ver su gloria aparecer en las nubes como una luz. You gave me hope, you made me whole at the cross. You took my place, you showed me grace at the cross where you died for me, and His glory appears like the light from the sun, age to age He shines. Oh, look to the skies and hear the angels cry, singing, holy is the Lord. You gave me hope, you made me whole at the cross. You took my place, you showed me grace at the cross where you died for me, and His glory appears like the light from the sun, age to age He shines.
the Lord. Who has held the oceans in his hands? Who has numbered every grain of sand? Kings and nations tremble at his voice. All creation rises to rejoice. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has given counsel to the Lord? Who can question any of his words? Who can teach the one who knows all things? Who can fathom all these wondrous things? Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. Who has felt the nails upon his hands, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave. Jesus, Savior, risen now to reign. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. Behold our God, seated on his throne. Come, let us adore him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore him. 'Cause he is the King. 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 'Cause he is the
Padre, venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te presentamos esta semana de pasión a ti. Nosotros teníamos planes sobre lo que íbamos a hacer al reunirnos como iglesia, pero tú tenías estos días planeados. Y nosotros nos sometemos a tu voluntad y te pedimos que tu voluntad sea hecha. Y te pedimos que tú uses esta semana al recordar tu muerte y resurrección, que tu nombre sea levantado en alto, que el nombre de Jesús, que tú has exaltado a lo más alto, el nombre que significa Salvador, que ese nombre brille como el sol para que todos lo puedan ver, para que todas las personas puedan conocer a Jesús. Oramos para que el reino venga, que Jesús regrese, que Él sea exaltado sobre las nubes y que todo ojo lo vea en el cielo y que todos se postren y confiesen con sus bocas que Jesús es el Señor, el que murió por nuestros pecados, el que resucitó de entre los muertos, el que va a regresar. Tal vez no nos podemos reunir, pero Padre, por favor, que tu nombre, el nombre de Jesús, sea exaltado. Te lo pedimos todos juntos ahora en el nombre de Jesús. Amén.